Esa es la razón por la que somos iglesia. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual somos iglesia. Cuando Timoteo llegó a los caminos del Señor, dice que las palabras de Dios, que su abuela y su madre le habían instruido en la palabra. Y ese es el motivo, ¿no? Los niños, cuando asisten aquí, reciben la palabra del Señor expuesta en sus corazones. Y según la promesa de Dios la palabra de Dios no regresa vacía. Puede ser que durante su época, digo yo, más adelante, quién sabe, nadie puede saber el futuro de nadie, solamente Dios. Puede ser que a veces nuestros hijos se puedan apartar por un momento, pero llegará el día en que ellos regresarán de nuevo a camino de Dios. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor. Esa promesa se le dio a Abraham diciéndole, porque Abraham es mi siervo, él y sus descendientes me servirán. Agárrese de esa promesa, que aunque no lo veamos por el momento, puede ser que alguno de nuestros hijos estén apartados, sí o no, no lo sé, pero acuérdese, es la promesa de Dios que dice, tú y tus descendientes me van a servir. Y las promesas de Abraham son para nosotros también. Así que nuestro deber es instruir al niño y cuando ya él crezca, pues tome la firme decisión de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no pierda la fe cuando usted envía a sus hijos acá. Dele la palabra de Dios, crecerán, se pondrán rebeldes, harán todo lo que tenga que hacer un niño y un adolescente, pero al final Dios va a cumplir su promesa. Y esto es que nuestros descendientes servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Gloria al bendito, al que vive por los siglos de los siglos. Ahí como estamos sentaditos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar antes de empezar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Oremos. Padre Dios Todopoderoso, soberano Rey, te adoro, te bendigo y te exalto, Señor, y te doy gracias por este día maravilloso. Gracias, Papito Bello, por los hijos que nos has dado. Gracias por los niños que nos has dado. Gracias por el ministerio que nos has dado. Tu palabra dice, Señor,
que nada de lo que tenemos no lo tendríamos si no fuera dado por lo alto. Y Señor, te doy gracias porque nos escogiste no por ser lo más bueno, sino por lo inmundo y pecador que hemos sido, y así mostrar en nosotros tu misericordia. Gracias por esa elección, Señor, que hiciste para con nosotros. Ahora, Padre, te pido que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y Padre, que en el poder del Espíritu Santo esta palabra toque cada corazón de nosotros, y así, Señor, poder entender y comprender las cosas que tú quieras hacer. Padre, en tus manos estamos y confiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ok, amada iglesia, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Corintios. Pero antes de comenzar, quiero hacer énfasis por un momento en las predicaciones pasadas. Hemos hablado mucho del Espíritu Santo, hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo, hemos hablado, queridos hermanos, cómo ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero todo esto de ser lleno, pues de tener la llenura del Espíritu Santo, es con un propósito. Hoy quiero compartir, guiado por el Espíritu Santo del Señor, el siguiente mensaje que lleva por título: mira lo que Dios nos dio. Mira lo que Dios nos dio. Y la prédica va a estar basada en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos al libro de Corintios, siguiendo el estudio del libro de Corintios, en 1 Corintios, capítulos 12, del 1 al 11. 1 Corintios, capítulo 12, si usted tiene su papel, su lápiz, por favor, hacerlo. Toman apuntes. 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Así está escrito y así lo leo. Dice así el Señor: no quiero, hermanos, ¿estamos con la Biblia? ¿Sí? Ok, sigamos la lectura. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Anatema significa maldito, por si acaso, ¿no? Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito, anatema, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? Esto es muy importante que usted lo recuerde. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Voy a hacer un paréntesis, debería seguir leyéndolo, pero solamente para explicarle algo. Muchas veces, queridos hermanos, cuando decimos que una persona está endemoniada, ¿verdad? Creemos que esa persona está así, pero una de las cosas claras para saber si está o no está es: di que Jesús es tu Señor. Si realmente esa persona está endemoniada, nunca lo va a decir, escrituralmente hablando, como usted ve aquí. ¿Ok? Cuando eso pasa, entonces usted ya sabe que está enfrentando una cosa diferente a lo que se espera. Entonces, ¿cuál es la forma para saber? Los demonios nunca van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Eso para que lo sepa. No voy a hablar de eso, pero para que ya lo vaya sabiendo. Sigamos. Dice: ahora hay bien diversidad de dones o regalos, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, y va a enumerar un sinnúmero de dones que dice: palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A manera de introducción, amada iglesia, debemos entender que
Una de las señales de madurez de una persona es la comprensión, estoy hablando de la madurez cristiana, la madurez espiritual, es la comprensión y aprecio cada vez mayor de su propio cuerpo. Cuando usted es niño, su padre lo cuida, ¿no? Que no te caigas, no toques, no hagas esto, no hagas el otro. Pero ya para adultos no sería irracional que nosotros pongamos el dedo donde se conecta la corriente, ¿verdad? ¿O si lo haría? Porque usted ya tiene conciencia de su cuerpo. Veo que ya algunos jóvenes van al gimnasio, ¿verdad? Para mantenerse en forma. Ya son conscientes de su propio cuerpo. O también las señoritas van al gimnasio con el fin de ponerse o cuidar su cuerpo, lo cual está bien. Pero eso llega porque ya tenemos una madurez. Y podemos entender que hay un paralelismo espiritual. A medida que maduramos en el Señor, adquirimos una mayor comprensión de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Escuche bien, nosotros esperamos que usted, conforme va pasando los años, usted vaya entendiendo cómo es la iglesia y cómo está funcionando, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, cómo nos llevamos a comprender. Pero también, queridos hermanos, esta mañana quiero que esto se quede en su corazón, es que no existe un cristianismo individual. Por favor, entienda eso, entendamos. No es posible llevar un cristianismo individual. Es más, Dios, que es uno solo, ¿en cuántas personas se manifiesta? Dios, que es uno solo, ¿en cuántas más personas se manifiesta? 3. Ellos nunca están solos. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos necesitan la compañía, ellos están entre sí, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, no lo creó al hombre solo. ¿Lo creó con quién? ¿Con quién? Con Eva, sí, con Eva, ¿verdad? Aunque después Eva desobedeció y no hizo desobedecer a Adán, pero igual, pero sí. Dios no quiere que nosotros seamos Han Solo de la película de la Guerra de las Galaxias. No quiere que seamos Han Solo. Dios quiere que usted y yo vivamos en comunidad, y en comunidad usted y yo nos podamos beneficiar. No hay aislamiento espiritual, no lo hay, queridos hermanos. Dios te formó para que vivas en comunidad. Esa es la intención del Señor. Pablo no solamente usa la imagen del cuerpo, ¿verdad?, para referirse a la iglesia, como ahora estamos hablando, sino que también, queridos hermanos, él usa el paralelismo como la familia. Más adelante en el libro de Efesios nos habla sobre ejércitos. Incluso somos la novia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Somos la novia del Señor. Y cada uno de estos, Pablo lo hace porque a través de esa paralelismo tiene lecciones importantes para enseñarlo. Sin embargo, debo hacer énfasis que en 3 de sus cartas, Pablo hizo hincapié en la iglesia como cuerpo. Pablo supo que la mejor forma de poder enseñar al pueblo era la ilustración de un cuerpo. Y cada uno de estos pasajes destacó 3 verdades. 3 verdades muy importantes, las cuales quiero que usted se las grabe. Primero, unidad. El cuerpo es uno solo. Pero usted tiene ojos, tiene nariz, tiene oído, tiene boca, tiene órganos internos, tiene órganos externos. ¿Cuál es el órgano externo? A ver, un poco de medicina. El órgano externo, ¿cuál es? La piel, y es el más grande de todos, ¿verdad? A veces es bueno estudiar anatomía, ¿sí o no, doctor? Por allá, ¿no? Ok. El cuerpo es uno solo, y cada uno tiene esa función. Esto es nuestro blindaje. La piel es nuestro blindaje. Es aquella que nos protege de bacterias, virus en su mayor parte, ¿verdad? Habla de unidad. Pero no solamente habla de unidad, sino que también nos habla de diversidad. Y muchas gracias, hermano Andrés. No solamente de diversidad, sino de madurez. 3 cosas. En 3 cartas. Nos habla en Corintios, en Romanos y en Efesios. Si usted gusta, vaya apuntando o tómele foto con su celular. Hoy estamos viendo la unidad en 1 Corintios 12, 1 al 13, pero después hablamos de diversidad
en la misma carta, en 1 Corintios capítulo 12, 14 al 31, y esa misma carta, en el capítulo 13, que es el capítulo del amor, nos habla de la madurez. ¿Qué significa esto? Que cuando usted llega a amar a una persona de una forma igual a la que Dios hace, ha llegado a la madurez cristiana. De igual forma, el paralelo está en Romanos capítulo 12, versículo 1-5, nos habla de la unidad. Usted ya se tiene que acordar, porque eso lo vimos la vez pasada en el estudio del libro de Romanos. También nos habla de la diversidad en el libro de Romanos y la madurez. Y en Efesios también lo mismo. Usted apúntelo, de una forma personal usted lo puede hacer. ¿Ok? Y 3 veces. Qué interesante que Pablo lo habla. Mis hermanos, pero sin embargo, es imposible hablar del cuerpo sin hablar también del ministerio del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo dio el origen al cuerpo en Pentecostés, y quien ministra a través del cuerpo. Desafortunadamente, como hemos visto, en la iglesia de Corinto no era tan espiritual, era una iglesia básicamente carnal, y ellos, a través de sus acciones, ¿cuáles? Estaban peleándose por saber quién era el líder, si era Pedro, si era Pablo, si era Apolos. No solamente había esa pelea del liderazgo, sino que también, queridos hermanos, había pecados dentro de la iglesia, ¿no? A tal punto que Pablo quiso ejercer de una manera dura, porque este pecado ya había sido, no tanto por el pecado, sino porque la iglesia lo aguantaba y lo soportaba, fingiendo ser más espiritual que otras congregaciones cuando era así. Al pecado hay que ponerle un pare, ¿ok? No solamente esto, sino que ahora Pablo vea que, escuche bien esto, siendo carnales los corintios, tenían todos los dones. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Muchas veces nosotros señalamos a las personas porque tienen algún tipo de problema de inmadurez. Pero Pablo no desecha en este caso a estas personas, sino que le dice, mira, esta es la forma en la cual tienes que conducirte, tal como nos está enseñando la palabra del Señor, queridos hermanos. Muchas veces, hombre o mujer podemos fallar, pero hay algo interesante. Dios restaura, Dios no condena, Dios restaura, Dios levanta. De la misma forma, usted y yo no debemos de condenar, sino de restaurar al hermano caído. Por eso dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿no? Restauremos, y eso es lo importante que siempre debemos recordar, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacerlo. Esta iglesia de Corinto, que estaba entristeciendo al Espíritu Santo de la forma carnal en que usaban los dones espirituales, eran como niños con juguetes nuevos, en vez de ser adultos con herramientas valiosas, pero que ellos debían de ser conscientes de madurar. Por eso hoy quiero compartir, queridos hermanos, algo de 4 puntos que Dios quiere que usted y yo aprendamos en esta mañana. El primer punto es, Dios no quiere que seamos ignorantes en lo que se nos ha sido dado. Dios, y grábeselo, ¿cuántos somos cristianos aquí? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Ok, si usted dice que ha sido nacido de nuevo, ¿verdad? Y usted está plenamente convencido en su corazón, entonces Dios, aparte de la salvación, le dio un don, un regalo. ¿Ok? ¿No lo sabía? Bueno, ya lo sabe. Se le había olvidado, se lo recuerdo. Y el mandamiento es de Dios, dice, no te olvides lo que te he dado. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice así. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a poner aquí. Ahí está, 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 3. Dice así el Señor nuestro Dios. No quiero, hermanos, mira lo que dice el apóstol Pablo, no quiero, ese es el deseo, ¿verdad? Y es tan enfático en que nos dice a nosotros, miren hermanos de la iglesia cristiana Casa de Misericordia, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted sabe de los dones espirituales?
¿Los ha leído anteriormente, sí o no? Ok, de pronto tiene vergüenza, no se preocupe. Espero que lo hayan leído. Y si no, pues hoy día se van a enterar. Así de sencillo. Ok. Queridos hermanos, 2, dice así. Sabéis que cuando eran gentiles, o sea, tu antes forma de vivir, se os extraviaba, es decir, se llevaba por donde sea, como se los llevaban los ídolos mudos. Hay una comparación, ¿verdad? En esta comparación me está comparando los gentiles con los ídolos mudos. ¿Cuáles son los ídolos de ese tiempo? Digamos, eran las vacas, los toros, una pitonisa, lo que sea. Cogían la estatua y se los llevaban para cualquier lado. Dice que cuando éramos gentiles nos extraviábamos en cuanto a la doctrina, no sabíamos dónde ir. ¿Okay? Versículo 3, dice así. Por tanto, os hago saber que nadie, y Pablo hace también, dice, por tanto, te comunico, te hago conocer, ojo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús o anatema, ¿ok? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo nos habla primeramente acerca sobre no debemos ignorar los dones del Señor. Y esto es una orden para usted y para mí. Para mí, por ejemplo, cada vez que una persona viene al discipulado, me da la oportunidad para ver qué tipo de don puede desempeñar. Y conforme a ese don, entonces lo ubico. ¿Hoy a quién abrió el culto? ¿Quién abrió el culto hoy día? El hermano Luis, ¿verdad? El hermano Luis Cedeño. Cuando él vino, comenzó y pude ver el don de evangelismo. Y ahora está desarrollando otros dones. El don de la enseñanza está desarrollándolo. Dios ya ha dado dones a él y usted los tiene. Pero como no viene, no sabe cómo usarlo. Ahora entiende la idea de la comunidad. Porque debemos tener o vivir en comunidad para ver qué don tiene, amada iglesia. Entonces, no debemos ignorar el don espiritual. Y también, que usted y yo debemos tener una relación con el Espíritu Santo para ponernos una relación correcta con Jesús. Ojo, si yo no tengo al Espíritu Santo, entonces yo en cualquier momento puedo pronunciar esta palabra en contra del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo éramos inconversos, alguna vez, tal vez, maldecimos a Dios, de manera directa o indirecta. Y lo hizo porque no tenía el Espíritu Santo. Pero hoy, por más que de pronto usted esté con coraje, usted no va a ninguna palabra en contra del Señor. ¿Por qué? Porque ahora, valga la redundancia, es nuestro Señor. ¿Ok? Amada iglesia, cuando dicen que están endemoniados y pasan al frente y hablan del Señor Jesús, queridos hermanos, ellos no, cuando pronuncian Señor Jesús, no están endemoniados, es algo psicológico que en ellos pasa, ¿ok? Entonces, primero, Dios no quiere que usted y yo ignoremos los dones, lo que se nos ha sido dado. Segundo, queridos hermanos, debemos entender que el origen de todos los dones es Dios. El origen de todos los dones es Dios. Dios no quiere que ignores, pero también quiere que sepa que Él es el que te da el don. Independiente, pero pastor, es que yo no vengo mucho a la iglesia. No se trata de que vengas a la iglesia para tener el don. Tú ya lo tienes, Dios te lo ha dado. Convéncete de eso. Si tú has nacido de nuevo y has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tú ya lo tienes. ¿Ok? Queridos hermanos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo del 3 al 6. 1 Corintios capítulo 12, del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor, en la versión Reina Valera. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo, a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Miren bien, esta es la palabra, Espíritu. Dice,
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mira, me están enseñando aquí al Espíritu Santo. Pero no solamente menciona al Espíritu Santo, sino que ahora, ¿qué dice? El siguiente versículo, hay diversidad de dones, 5. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cómo mismo es? Primero nos menciona el Espíritu y ahora nos menciona Señor. Y si es Señor, ¿quién? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando, sí, de Dios, pero ¿quién es el Señor? Jesús. Está hablando del ministerio, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, pero ahora menciona al Señor. El Señor es el mismo. Nadie puede llamarse, acuérdense, el contexto cuál es. Nadie puede llamar Señor Jesús si no es por el Espíritu. Y Pablo lo está diciendo, el Señor. Entonces, ¿quién es el Señor? El Espíritu, perdón, es Jesús. ¿Sí me va a entender o no? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, sigamos al otro texto bíblico, por favor. Y hay diversidad de dones, pero Dios es el que hace todas las cosas. ¿Qué encontramos ahí? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un texto ahí para uno de Jesús solo. Dice, no es que Jesús es el mismo. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad está puesta aquí. Y la Trinidad ha dado los dones. ¿Se da cuenta? A mí me encanta eso. Gloria al Señor. Dios es bueno. ¿Ok? Entonces, y menciona tres cosas. Menciona don, menciona ministerio y menciona operación. ¿Ok? El don es como el mismo palabra dice, un regalo de Dios, ¿verdad? Y vamos a hablar de esos dones que Dios nos ha dado, pero habla de los ministerios. Ministerio. En el libro de Efesios hablan los 5 ministerios. ¿Cuáles son esos ministerios? Primero, el apostolado. Ya no tenemos apóstoles como antes, ahora somos los misioneros. Esos son los apóstoles, los que son enviados, aquellos que abren obras, ¿verdad? Esos son apóstoles, ministerios. Perdón, el ministerio del apóstol. Después dice los evangelistas. Ese es otro ministerio. Hermanos, ministerio es algo por el cual la persona es dada por el Señor y es un don. Yo no tengo el ministerio de evangelismo como lo tuvo, por ejemplo, Franklin Graham. Él era evangelista, su ministerio fue evangelista, ¿ya? El ministerio del hermano Gigi Ávila es evangelista. El ministerio de Andrés Royer es evangelista, ¿ok? Mi ministerio es más pastor maestro, más que evangelista, pero soy pastor maestro, eso es lo que puedo ver. Me gusta enseñar y me gusta llevar a la gente, guiar al conocimiento de Dios. Apostolado, evangelista, pastor, maestro, profeta. Profeta, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, es aquel que anuncia la palabra del Señor. De pronto usted no tiene ese ministerio, ese regalo del Señor, pero sí tiene otro don, el cual usted tiene que descubrirlo y desarrollarlo. El propósito que Dios dio a través de los dones no es para levantar nuestro ego. No, mira, yo soy el papá de los maestros. Alguna vez alguien me dijo lo siguiente: ¿quién eres tú para corregirme? Y yo me quedé así, me quedé callado, agaché la cabeza, dije, hay ego. Cuando una persona se eleva por encima del conocimiento de otra, queridos hermanos, evidentemente hay un ego. Y ese ego, queridos hermanos, no es para exaltar a Cristo. Ese ego que él tiene o que tenía era para exaltarse a sí mismo. Amados, el don que Dios te da es con el propósito de exaltar a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuántos dones tiene usted? Uno, por lo menos.